Amigas, amigos, continuamos con el estudio de esta importante encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas. La vez pasada hicimos 16 preguntas básicas para comenzar el estudio, la comprensión, la aplicación de esta importante encíclica. Hoy vamos a comenzar ya con el texto y para ello tomamos la introducción. Son 16 párrafos, 16 numerales que comprende esta introducción. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a seguir el método del ver, juzgar, actuar, celebrar, evaluar. El Papa no sigue estrictamente ese método, pero nos da importantes insumos, importantes datos. Nosotros hoy vamos a hacer el estudio de esta introducción siguiendo ese método. El ver, comenzamos con ese ver la realidad. El Papa en las primeras líneas, el numeral 1, precisamente constata que la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy, ¿verdad? Hoy día, en esta realidad, ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos, ¿verdad? Esa es la primera constatación que hace el Papa y es el primer elemento que nos ayuda a ver la realidad. Ante esta constatación del Papa, nosotros podemos preguntarnos: ¿estamos de acuerdo en que la humanidad hoy está ante esta elección decisiva de construir una torre de Babel o de reconstruir la ciudad donde Dios habita con la humanidad juntos? ¿En qué ejemplos o con cuáles ejemplos podríamos decir que la humanidad hoy está construyendo nuevamente una torre de Babel? ¿Verdad? ¿O en qué ejemplos podríamos citar familiares, parroquiales, las realidades, las sociedades donde vivimos, en donde realmente se está construyendo la ciudad que Dios quiere? El Papa también constata que en los últimos años se ha hecho cada vez más evidente cuán rápida y profunda la digitalización, la inteligencia artificial, que se abrevia como IA, la robótica, están transformando nuestro mundo. Otra constatación que el Papa hace de nuestra realidad. ¿Qué opinamos nosotros? ¿Creemos que la inteligencia artificial, la digitalización, la robótica están transformando nuestro mundo? ¿Por qué? Hoy, otra vez el hoy que el Papa menciona, sin embargo, nos encontramos ante una situación nueva, en la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se enlazan con el tejido de la vida cotidiana, de la vida diaria. ¿Sí? ¿Nos parece a nosotros eso? Moldean los procesos de toma de decisiones, inciden profundamente en el imaginario colectivo. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Una cita del Papa Francisco. Las nuevas tecnologías abren un horizonte que se extiende en direcciones que, aunque intuibles, aún no podemos prever por completo. Gran desafío actual. Esto hace que sea más complejo evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común. Otro dato sobre la realidad que el Papa constata: no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido
dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Una constatación que hace el Papa que tenemos que reflexionar, ¿verdad? ¿Quiénes tienen todo ese poder económico? Y que entonces tienen no solo un poder económico, sino un poder de conocimiento, ¿verdad? Que dominan entonces grandes rubros, grandes aspectos de la humanidad. En el pasado eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. Gran iluminación, gran constatación, denuncia que está haciendo aquí el Papa. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. ¿Qué nos parecen a nosotros que estamos haciendo este ver de la realidad hoy día? ¿Qué nos parecen estas afirmaciones del Papa? Otro elemento en el numeral 6, el anterior era el numeral 5. Ustedes pueden ir siguiendo en su texto, en su libro, en su folleto, estos numerales. El numeral 6 dice, por esta razón, estamos viviendo una rápida fase de transición, un cambio de época, en el que, mientras algunos se disputan el futuro de las nuevas tecnologías y otros se dedican a reflexionar sobre ellas, la mayoría de las personas permanece a la espera, observa desde lejos, simplemente aguarda a que todo salga bien. Somos nosotros de este último grupo, de los que están ahí pasivos a la espera solo ante las nuevas tecnologías. Y todavía hay más elementos que ustedes pueden ir encontrando del ver que el Papa nos da. Quisiera señalar un último elemento del ver en esta introducción. Dice el reciente jubileo ordinario del 2025, ¿verdad? Un hecho histórico, un hecho eclesial, y que el Papa constata entonces que hemos caminado como peregrinos de la esperanza y hemos sido colmados de gracia. Fortalecidos por estos dones, podemos avanzar con ánimo, confiado en las arduas tareas y los exigentes desafíos que se perfilan en nuestro futuro. Entonces, una experiencia positiva que tuvimos con el jubileo del año 2025 y que nos puede dar luces, fuerzas, esperanzas en los desafíos que hemos señalado. Entonces, primer paso, hemos hecho el ver, la realidad. Ahora vamos a pasar al segundo paso, el juzgar o iluminar, ¿verdad? Esta realidad que hemos visto, ahora la vamos a iluminar. El Papa nos va a dar varios también elementos. Primer elemento, en el numeral 2, dice el Papa, cimentados en Cristo, la piedra viva, experimentamos la acción poderosa y misteriosa del Espíritu Santo. Un elemento importante que toda la realidad anterior desafiante, ¿verdad? Nosotros desde la fe tenemos esta piedra viva que experimentamos entonces también la acción misteriosa del Espíritu Santo. Tenemos nosotros experiencia de la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice, esta influye entonces en la iglesia y la iglesia entonces tiene una vocación, ya que ella, constituida en Cristo como un sacramento, importante este elemento para iluminar la realidad, la iglesia es como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano.
reconoce en la historia, la Iglesia, el lugar donde el Evangelio interpela. El Evangelio interpela en la historia concreta. Acompaña la experiencia humana. Y entonces aquí en el numeral 3 ahora va a recordar la experiencia del Papa León XIII, que publicó la encíclica Rerum Novarum. Y ahí viene entonces otro elemento importante que da el Papa para el iluminar, la doctrina social de la Iglesia. Dice en el numeral 3, con este espíritu en 1891 León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, la sociedad, la economía y la política que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. Y cuando algunos objetaban que la Iglesia no debía desperdiciar energías en cuestiones mundanas, hoy podríamos decir, enfocarse en la IA, en la inteligencia artificial, es una cuestión mundana. Eso no pertenece a la misión de la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia tiene que dedicarse a cosas más espirituales. Eso ya se lo achacaron a León XIII y dice, cuando algunos objetaban que la Iglesia no debía desperdiciar energías en cuestiones mundanas, sino preocuparse por un mensaje de vida eterna, el Papa respondía con realismo y sabiduría que el anuncio del Evangelio no puede olvidar la vida concreta de los pueblos. Acusación que también le hicieron a Monseñor Romero, ¿verdad? Que se estaba metiendo donde no tenía que meterse. Él tenía que dedicarse al Evangelio, a las cosas espirituales. Y Monseñor Romero explicó muy bien. Entonces, escuchemos también a Monseñor Romero esta iluminación que él hace de la relación entre la fe y las cuestiones de la vida política, social, económica, cultural, y en concreto el Evangelio y la historia. Uno de los cambios de la Iglesia actual es haber roto esa dicotomía, esa separación entre la Iglesia y el mundo, porque también ha comprendido la unidad de la historia profana con la historia de la salvación. Se había creado en nuestra espiritualidad, en nuestro modo de pensar como Iglesia, que el mundo era despreciable, que la historia profana de los hombres era como un paramientras, con un tiempo de prueba, y que iba paralela con la historia espiritual de la salvación de Dios. Había una separación casi infranqueable entre lo material y lo espiritual, entre lo profano y lo sagrado. Y se aconsejaba una especie de conformismo. Pasemos la vida, la historia como se pueda, y ya vendrá el cielo, la salvación eterna. Procuremos no condenarnos en el infierno. Y así teníamos de la historia algo separado a nosotros. Pero cuando la Iglesia actual, profundizando en su meditación, sobre todo en la palabra de Dios escrita en la Biblia, llega a descubrir que Dios tiene un designio para salvar a los hombres, precisamente valiéndose de su historia profana, que es en la historia de su pueblo de Israel, donde Dios va tejiendo su designio de salvación. Hemos escuchado a Monseñor Romero. La doctrina social de la Iglesia nos la pone el Papa como un elemento importante para iluminar la realidad. Toda esta encíclica y estos numerales son todo un curso, podríamos decir, sintetizado de doctrina social de la Iglesia. Es importante entonces que la estudiemos y vayamos encontrando elementos doctrinales, luces en la doctrina social de la Iglesia. El Papa nos va a decir lo que no es la doctrina social de la Iglesia, no es un conjunto estático de conceptos, sino un corpus
un cuerpo vivo de verdades que custodia e interpreta la vocación de la humanidad a una vida plena y justa. Un tercer elemento para iluminar la realidad que estamos analizando y viendo, el Papa nos presenta, dice, dos imágenes bíblicas. ¿Se acuerdan? También en el numeral 1 ya las mencionó. Aquí en el numeral 7 las retoma. Dice, para responder a estas preguntas y discernir cómo vivir con responsabilidad en la era de la IA, me gustaría evocar dos imágenes bíblicas. Primero, la construcción de la Torre de Babel, en el relato de Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Y en segundo lugar, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías capítulo 2 al capítulo 6. Y aquí les invito a que leamos este numeral 7, donde nos va dando explicación muy clara del modo como construyeron o querían construir y los errores, ¿verdad?, al construir la Torre de Babel. El resultado, dice, no fue la unidad, sino la dispersión. Babel revela así el límite de toda construcción que, por grandiosa que sea, la humanidad hoy creemos que estamos construyendo lo más grandioso con la IA, con los viajes a la luna, la tecnología, lamentablemente para la guerra, dice, surge de la absolutización de lo humano, de su pretensión de autosuficiencia, sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia y aspira a alcanzar el cielo sin la bendición de Dios. En cambio, el libro de Nehemías, toma ahora Nehemías para iluminarnos cómo tenemos nosotros que reconstruir la sociedad actual. Lean ustedes el número 8, ahí van a encontrar y vayan identificando todos los elementos del actuar de Nehemías en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. A la luz de estas dos imágenes bíblicas, entonces ahora el Papa también actualiza más. El Espíritu Santo hoy, de nuevo el hoy, ¿verdad? Esta realidad nos interpela. Y ahí vamos descubriendo que la IA no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza. ¿En cuál de ellos estamos nosotros? ¿O quiénes son los que conciben, financian la tecnología moderna? Entonces ahí la iluminación. Pasemos al tercer momento importante. Una vez que hemos visto la realidad, una vez que la hemos iluminado, ahora podemos actuar. No es como el médico que hace el diagnóstico, toma la temperatura y los signos vitales, con su ciencia ilumina esos datos y después nos da la receta para que resolvamos el problema de salud. Así hemos hecho nosotros pastoralmente. Hemos visto la realidad, la hemos iluminado con las iluminaciones y las enseñanzas del Papa. A ver ahora qué podemos hacer. Tercer momento, entonces, el actuar. Podríamos decir que en el numeral 3, ahí encontramos definido las propuestas del Papa para actuar. Dice, podemos contribuir a todas aquellas iniciativas que construyan un mundo más justo. Podemos invitar a otros a colaborar con nosotros, entrar en diálogo con todas las personas, identificar junto con ellos nuevos caminos para el bien común y la promoción de una vida digna de todos. ¿Verdad? Esos tres elementos son importantes para tenerlo en cuenta en el actuar, formas de actuar. Otro elemento que nos da el Papa para el actuar, dice asumir con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. No basta la regulación, como advertía el Papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo, ¿quién detenta hoy el poder tecnológico y hacia qué fines lo orienta?
Es parte del actuar, el preguntarnos, el analizar. También a partir de las dos imágenes bíblicas de la Torre de Babel y de el estilo con que Nehemías reconstruye la ciudad de Jerusalén, ahí tenemos indicaciones para nuestro actuar. Dice en el numeral 10, evitemos el síndrome de Babel. No hagamos como hicieron la construcción de Babel, los criterios que antes vimos. Fijémonos en cambio en el camino de Nehemías, ¿verdad? Y ahí también entonces las características en las que Nehemías edifica el bien. Y un cuarto criterio entonces para actuar, nos habla el Papa de edificar en el bien. Y ahí va a poner 4 aspectos. Dice, edificar una ciudad centrada en el bien común exige ante todo edificar sobre la roca de la relación con Dios. Es importante esa relación con Dios al pensar en estas nuevas tecnologías. Segundo, para edificar en el bien, debemos aceptar los límites y la fragilidad de la humanidad, no considerarlos como errores, simplemente hay que corregirlos. Y ahí pueden ir viendo ustedes en el numeral 11, en el numeral 12, en el numeral 13, también dice en tercer lugar, edificar un mundo en el que todos puedan florecer. Exige una corresponsabilidad valiente. Ninguna mano por sí sola. A cada uno corresponde su tramo de muralla. ¿Qué tramo de muralla nos corresponde a cada uno de nosotros durante los próximos días? ¿Qué tramo de muralla vamos a construir? ¿Vamos a construir un tramo de la Torre de Babel o vamos a construir un tramo del bien común en la familia, en la comunidad, en la parroquia, en el país? Por último, dice, edificar en el bien requiere un lenguaje evangélico. Evitemos las palabras que humillan o enfrentan, aún a nivel personal. Aquí vienen algunas indicaciones. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. A veces hablamos de manera confusa precisamente para confundir. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien indiquemos criterios de discernimiento. Viene después la parte de el celebrar, ver, juzgar o iluminar, actuar y ahora celebrar. El Papa también nos da algunas pistas para el celebrar. Desde el primer numeral dice, ahí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros, los cristianos, alzamos los ojos hacia el Dios que se hizo carne. Alzamos los ojos a este Dios que se hizo carne, que está con nosotros. Esta magnífica humanidad encuentra en él el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vía para crecer hacia la plenitud. Cimentados en esta imagen, en esta relación con Cristo, experimentamos también la acción poderosa y misteriosa del Espíritu Santo. La invocamos para que el Espíritu Santo nos anime. En el numeral 16 dice el Papa, a todos los fieles católicos, a todos los cristianos, a todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, les dirijo un vehemente llamamiento. No temamos ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo. Como Nehemías, oremos. Eso es lo que estamos haciendo en esta última parte de la reunión comunitaria, la celebración. Y el Papa va a concluir diciéndonos y nosotros compartiendo esta bendición que imploramos a Dios y la tarea que tenemos por delante es ser constructores de comunión, no arquitectos de Babel, siervos del reino que viene, no
dueños de torres destinadas a derrumbarse. Amén. Así sea.